Hola amigos de Latin Life, una vez más estamos a lunes y con ustedes Daniela del Garbo. Hoy vamos a conversar con Gabriel Caldas. Él es una persona, el primer objetor de conciencias que se ha atrevido en Colombia a desafiar a todo un ejército. Además de eso, él ha participado con todas las organizaciones latinoamericanas de objetores de conciencia, básicamente pidiendo de que el servicio militar no sea obligatorio. Hola, buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes. Cuéntame, ¿qué es un objetor de conciencia, primero que nada? Bueno, objetor de conciencia es una figura jurídica que es aquel que, en razón de su conciencia, se niega a cumplir una norma, una ley que vaya en contra de sus principios, cualquiera que sean estos, religiosos, filosóficos, pacifistas, éticos, morales, y que luego ha tomado una gran trascendencia política porque ha sido asumido por diferentes antimilitaristas y aquellos que están en contra de la guerra, que se declaran objetores de conciencia a participar en la guerra y a participar en las estructuras, entidades que la patrocinen. Y se convierten desde su concepción antimilitarista, desde su concepción ética y de rechazo a la guerra, en objetores a la guerra. O sea que ustedes básicamente son pacifistas. Pacifistas, pero también antimilitaristas, trabajo desde la no violencia y la transformación social. Y cuéntame, tú has tenido una trayectoria bastante dramática, podríamos decir, aquí en Holanda, porque cuéntanos tu historia, por favor, de cómo comenzó y cómo va. Bueno, no aquí en Holanda, más en Colombia, ¿no? En el 93, en Colombia todos los jóvenes son obligados a prestar servicio militar obligatorio, y bueno, fui llamado a prestarlo. Yo, en razón de el antimilitarismo, por una posición ética y de rechazo a la guerra, me niego a prestar el servicio militar. Pero en Colombia no es legal la objeción de conciencia, pese a que está incluida dentro del artículo 18 de su Constitución. Realmente no es algo aplicado ni reglamentado que sirva de piso jurídico para los objetores de conciencia. Entonces la única respuesta que tiene el ejército y el gobierno para aquellos jóvenes que se niegan a prestar servicio militar es enviarlos a la cárcel como militares desertores. Lo que te pasó a ti, ¿no? Lo que me pasó. Entonces me declaro objetor de conciencia. El ejército me declara desertor de su ejército, pese a que nunca vestí ningún uniforme ni empuñé ningún arma. Soy obligado bueno, soy condenado a 7 meses, a 7 meses de cárcel, en una cárcel militar. Al salir me obligan de nuevo a prestar servicio militar y me niego, pues, por segunda vez, y abren un nuevo proceso y una nueva condena a 1 año de cárcel. ¿Qué hiciste? Bueno, ya decidí no ir a la cárcel, precisamente porque no había mayor seguridad para mi situación personal. Y decidimos optar por habilitar la segunda estrategia, que era esperar a que el caso caducara al final de 2 años. O sea que estuviste en la clandestinidad durante 1 año. Sí, 2 años, 2 años y medio, básicamente. Generando procesos en otras ciudades, encontrándome con otros grupos, con otros jóvenes que querían trabajar el tema de la objeción de conciencia y el antimilitarismo. Y bueno, al final de estos 2 años y medio se logra que el caso caduque, que los delitos por los cuales estaba condenado caduquen, y se exige el que quiten todas las órdenes de captura que hay en mi contra. Pero tú fuiste juzgado además por un tribunal militar. Por un tribunal militar, desde luego. Entonces el caso es de total irregularidad porque no solo me quitan mi condición de civil, violándome mis derechos como objetor de conciencia y como civil, sino que además me juzgan como militar que ha violado un delito militar y que es condenado por un delito militar bajo la justicia militar.
Es decir, que una vez más la fuerza se impone sobre la razón. Como siempre. Y cuéntame, o cuéntanos, ¿en qué estado está este movimiento de objetores de conciencia en Latinoamérica? Tú has viajado por diferentes países latinoamericanos, ¿verdad? Bueno, el movimiento latinoamericano surge en 1994, básicamente por iniciativa de 4 países que comenzaron a hablar del tema de la objeción de conciencia: Chile, Paraguay, Ecuador, Colombia, y que empezaron a pensarse un espacio en donde hubiera intercambio de experiencias a nivel pedagógico, de formación, movilización, organización, pero sobre todo en la búsqueda de alternativas jurídicas por las cuales pudiera dar un debate de inclusión del tema de la objeción de conciencia dentro de las diferentes constituciones latinoamericanas y por ende la abolición del servicio militar. Obligatorio. Obligatorio, sí. Entonces el movimiento fue creciendo, empezamos a tener contrapartes de grupos, movimientos en los demás países latinoamericanos. Para 1996 y 97 teníamos 10 países miembros de esta red latinoamericana, que cuenta pues con región sur, región andina y región centroamericana, que bueno, de acuerdo a su contexto político y su coyuntura, también se define el tipo de acción y de movimiento que hay en la región. La red latinoamericana de objeción de conciencia trabaja con vocerías. ¿Qué significa vocerías? Algo así como un coordinador de comunicaciones, actividades y del trabajo que se logre generar interpaís, internacional, entre los grupos de objeción de conciencia. Y cuéntanos un poco de la situación de cada país, por favor. Espera un segundo. Alto. Stoppen bij een beetje. Ik wil graag... ik wil 1, 2... You count then. Entonces mi pregunta era, ¿qué está pasando con los diferentes países latinoamericanos? ¿Qué me podrías contar? Bueno, el movimiento objeción de conciencia de Latinoamérica pues, ha tenido sus altibajos, empieza también a transformarse de acuerdo a la coyuntura y el contexto en el cual se desarrolla su realidad nacional. En países como Argentina, en donde el servicio militar ha sido suspendido por ahora, es decir, la obligatoriedad del servicio ha sido suspendida en cuanto dicen no tienen necesidad de convocar obligatoriamente, sino que los soldados voluntarios son demasiados, pero sin reconocer el tema de la objeción de conciencia ha hecho que algunos activistas que pertenecían a la red pues no continúen con su trabajo. En Chile, por el contrario, sigue un gran movimiento de objeción de conciencia en donde se amplía con una red nacional y que busca crear grupos de objeción de conciencia en cada una de las ciudades de Chile. En Paraguay seguimos teniendo unas experiencias más positivas. Contamos con el movimiento objeción de conciencia desde el 93, así como una progresiva inclusión del tema de la objeción de conciencia dentro de su constitución y un reconocimiento y reglamentación de esta. Implica que hoy tengamos 12.000 objetores de conciencia en Paraguay, que supera incluso el número de conscriptos, y creo que va a subir cada vez más. En Bolivia todavía sigue siendo el asunto del servicio militar algo que atraviesa la estructura cultural y económica de Bolivia dentro de todos sus estratos, indígenas, campesinos, ¿Cómo rural. es para los indígenas el servicio militar? Bueno, es definitivamente clasista, pero además racista, en el sentido de que los de clase alta, los ricos, no pagan servicio militar, sino que compran su libreta o su baja. Los zambos o criollos o los mestizos tienen cierto rango dentro del ejército, no es bajo, es intermedio, y pagan solo un año de servicio. Y los indígenas son los rasos, los soldados rasos, que están obligados a pagar 2 años de servicio militar en las peores condiciones, en los peores lugares, y bueno, ellos no tienen posibilidades de comprar su libreta, pero además el servicio militar
como en toda Latinoamérica, se convierte en la única posibilidad que tienen los jóvenes que no tienen acceso a estudio, que no tienen acceso a trabajo, de al menos alfabetizarse y todo este cuento. Entonces es un chantaje de doble filo que hacen las fuerzas militares latinoamericanas, en el cual dicen o prestan servicio militar o son unos muertos civiles, en el sentido de que sin libreta militar o sin haber cumplido su requisito de servicio militar, los jóvenes no pueden acceder a la universidad, no pueden acceder a una seguridad social, no pueden ser contratados para trabajar. Entonces es un chantaje total. Bueno, queridos amigos, y a continuación vamos a ver una presentación informal de Enrique Casanova que se hizo durante la exposición de los pintores latinoamericanos. De paso, quiero recordarles que no se olviden el miércoles de ir a votar Tegen en contra una segunda municipalidad dentro de la municipalidad de Ámsterdam. Y recuerden que todas las abstenciones son consideradas votos a favor. Así es que por favor los quiero a todos votando en contra de este estúpido plan que nos podría crear una Disneyland en el medio de Ámsterdam. Bueno, a continuación, como digo, pueden ver a Enrique Casanova. Y casi al final van a poder ver a algunos artistas que son regulares en el 8 Café El Duende. Yo me despido y será hasta la próxima semana. Si no tengo rostro, no tengo cuerpo. Si solo soy lo que me dejan ser, pero no me dejan ser. Entonces, ¿qué puedo ser? Qué infernal visión. Todo huele a quemado. Están incendiando el fuego, pero el aire sigue frío. Dinamitar el mundo quieren. ¿Y qué más quisiera yo que morir en el fuego inmenso de la gran incomprensión, para volver a nacer y elegir libre mi muerte, la muerte de un extranjero, muerte que de nada vale. Nada vale. Si no tengo rostro, si no tengo cuerpo, si solo soy lo que me dejan ser, pero no me dejan ser, entonces, ¿qué puedo ser? Mi estómago es un agujero sin fondo que no se llena nunca. Eso dicen. Y el derecho a la libre circulación, un coño, un cero. Soy extranjero. Ay, qué infernal visión. Una sombra encadenada. Será de un turco, un africano, o tal vez
mi propio cuerpo que arde en la noche fría de una triste frontera. La duda por compañía. ¿Y qué más quisiera yo que morir en el fuego inmenso de la gran incomprensión para volver a nacer y elegir libre mi muerte, la muerte de un extranjero, muerte de un muerto que muere, muerto que muere. Y el que firmó la ley es un viejo pirata que no se jubila nunca, hombre complicado, porque encima de no saber, sabe que no sabe. Por eso, un suicidio bien hecho es sin repetir. Se les hace prácticamente obligatorio al tener que hacer el servicio militar, en el sentido de que de no hacerlo son discriminados y no tienen posibilidades, ¿no? Exacto, es decir, no solo es una obligatoriedad legal y constitucional, sino que además es una obligatoriedad social, en el sentido de que el fetiche del militar se sigue consumiendo en Latinoamérica y los militares ahora están tomando nuevos papeles que tratan de cambiar su imagen o su mala imagen deteriorada por las dictaduras, y que plantean nuevos trabajos cívico-militares para cambiar su imagen. Pero, ¿cómo así? ¿A qué te refieres con cívico-militares? No, esa es una nueva estrategia de las fuerzas militares latinoamericanas, que han perdido un poco su razón de ser y que empiezan a buscar otros oficios para seguir contemplando una inversión de parte del Estado dentro de una estructura y sostener las fuerzas militares. Y entonces se inventan trabajos cívico-militares que incluyen trabajo para infraestructura, educación, salud, ocio, y bueno, que el Estado gasta dos veces más que si hubiera pagado profesionales en el área de la educación o de la salud, en vez de pagarle a militares para que hagan esto. Sí. Ahora cuéntame, ¿cuál es la razón de tu gira por Europa? Bueno, la razón de mi gira básicamente es el contar lo que estamos haciendo en Latinoamérica, en la red latinoamericana de objeción de conciencia, contar la situación, la crítica situación que vive Latinoamérica, que vive Colombia con su Plan Colombia, y buscar redes, alianzas y contrapartes de los grupos y de los movimientos antimilitaristas o por la paz o de resistencia de Europa, que quieran acompañarnos en esa tarea de preparar a la sociedad civil latinoamericana para la resistencia, y la resistencia es la resistencia a la guerra, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué nos podrías contar con respecto al Plan Colombia? Bueno, el Plan Colombia sigue siendo lo desconocido, en el sentido de que aún no se conoce claramente cuál es el plan que se está ejecutando. Sabemos que hay 4 versiones del Plan Colombia, una presentada a Canadá, a Estados Unidos, a Europa, y la otra que fue presentada al pueblo colombiano. Una para Canadá, Estados Unidos, una para Europa, otra para el pueblo Colombia, colombiano. Sí. O sea, a cada parte le cuentan una historia diferente. Sí, desde luego. Entonces, de acuerdo a los intereses de su donante, entonces presentan el Plan Colombia. Entonces, para que acomodado, digamos, a las buenas intenciones de cada país. Claro, entonces a Canadá le presentan uno de derechos humanos, a
Europa le presentan uno de inversión social, y a Estados Unidos, por supuesto, lo único que le interesa es lo militar y que le permite una intervención directa en la situación política colombiana. Y a Colombia supuestamente es el plan de desarrollo con que se iba no solo a ejecutar la presidencia de Pastrana, sino también la negociación con la guerrilla, ¿sí? Entonces, la estrategia de desinformación para el pueblo colombiano sobre el Plan Colombia es total. ¿Cómo así? ¿No saben ustedes exactamente qué significa el Plan Colombia? Claro, somos de los últimos países, por no decir el último país que se acaba de enterar que es el Plan Colombia, y se entera porque Estados Unidos acaba de dar 1.300 millones de dólares para fomentar la guerra en nuestro país. Y eso implica formación para nuestros militares, formación para nuestra armada, formación para nuestra naval, aviones, helicópteros, fumigación. ¿Sí? Y eso es lo único que conocemos del Plan Colombia. Lo único que conocemos del Plan Colombia son 1.300 millones de dólares dados por Estados Unidos para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, para las fumigaciones, y 1,5 millones de desplazados, 16.000 hectáreas de la selva amazónica devastada y la contaminación total. Devastada? Porque los cultivadores de coca, que en su mayoría son campesinos, indígenas, que bueno, no tienen nada más que hacer, la única forma de sobrevivir es esta. En el momento en que les son fumigados sus cultivos de coca, pero también sus cultivos de comida, no tienen otro remedio que internarse más en la selva y abrir trocha para poder seguir cultivando allí. ¿Qué significa abrir trocha? Quemar, digamos, selva virgen para poder tener nuevas plantaciones. Claro, poder plantar en algún lugar en donde bien internados no puedan acceder los radares y los aviones del ejército. Tú que conoces más de la situación, ¿crees que realmente la droga es la razón principal para toda esta guerra que están comenzando los americanos? ¿Qué hay de fondo? Yo diría que definitivamente tiene que ser eso, en el sentido de que tiene que ser un asunto económico, ¿sí? Y Estados Unidos quiere tener una injerencia directa sobre lo que significa el conflicto colombiano, ¿sí? Y bueno, bajo la excusa de una guerra antinarcóticos también empieza a defender, claro, porque el problema no es de Colombia, es decir, el problema del narcotráfico no es colombiano. Colombia consume 4 veces más el total de todos los químicos que consume Latinoamérica, y quien nos exporta los químicos es Europa y Estados Unidos. Para ¿sí? La producción de coca, dices tú. Claro, no falta ser muy inteligente para saber para qué se utilizan los químicos que llegan a Colombia, ¿cierto? Para la producción de coca. Y Colombia no consume la coca, la droga la consume Europa, la consume Estados Unidos. Es decir, digo la excusa en el sentido de que el narcotráfico no se acaba bombardeando nuestro país, se acaba evitando que se siga exportando químicos para Colombia, evitando que haya consumo en los países europeos y norteamericanos. Es decir, es en esos términos, ¿sí? Es en esos términos que se tiene que atender el tema del narcotráfico. Sí, bueno, no sé si tú sabes, nosotros acá en la misma silla en que tú estás, estuvo un integrante, un representante de la FARC internacional, y también hablábamos del tema. Y bueno, ella nos contaba lo mismo prácticamente, que era toda una excusa, digamos, para movilizar todas estas armas. Además, según ella nos contaba, los intereses también eran económicos a través del petróleo y a través de las riquezas naturales de Colombia. ¿Qué me podrías decir? ¿Eso es real? Claro, es decir, definitivamente gran parte de las zonas de disputa entre los diferentes grupos armados en nuestro país son zonas supremamente ricas donde concentran riqueza del subsuelo, petróleo, minas, agua, energía, fauna, y por supuesto plantaciones de coca, que es precisamente la disputa en donde está allí, ¿no? ¿Quién que queda bajo ese poder? ¿Qué injerencia o qué influencia ves que pudiese haber en los países limítrofes o en el resto de Latinoamérica? ¿Tú crees que les va a tocar de alguna manera este Plan Colombia? Total. Es decir, somos de la idea de que definitivamente el Plan Colombia no está pensado para Colombia. El Plan Colombia está pensado para Latinoamérica y está pensado para que Estados Unidos definitivamente tenga la hegemonía total, ¿cierto? El control política, económica y militar, sí.
Y digo que definitivamente va a implicar a los Es una demás guerra países. contra toda Latinoamérica de una forma encubierta, entonces. Es entiendo más que bien. guerra, es cómo desarrolla sus intereses Estados Unidos y, bueno, Europa también está implicada directamente. Porque, bueno, quienes aprobaron los 1.300 millones de dólares de Estados Unidos son los que fabrican químicos y son los que fabrican armas, ¿sí? Y Estados Unidos, y digo, la inversión económica del Plan Colombia no Sí. está inyectada en Colombia, está inyectada en los países vecinos, frente a los cuales el Peter Page, el encargado de asuntos militares de Estados Unidos para América Latina, ya ha ido el año pasado, a finales del año pasado, ofreciendo a cada uno de los países préstamos de 3.8 millones de dólares para fortalecer sus fuerzas armadas y se puedan defender de las consecuencias del Plan Colombia. Entonces, y ese armar sus fuerzas armadas implica comprar armamento. ¿A quién? A Estados Unidos. Pasar después del Plan Colombia? ¿Qué va a pasar después del Plan Colombia? El Plan Colombia va a ser la solución al problema del narcotráfico, pero además a lo del conflicto político de Colombia. Va a ser la solución de seguridad que tiene Estados Unidos con el problema colombiano. Pienso que el Plan Colombia es una estrategia para justificar un segundo plan, es decir, un plan B. El plan A sería el Plan Colombia, que sería generar el caos, el desbordamiento del problema del narcotráfico a los demás países latinoamericanos, el desbordamiento de la guerra política en nuestro país a los demás países, ¿sí? Y justificaría tranquilamente la creación de unas fuerzas armadas unificadas a nivel andino o la intervención a nivel militar, a nivel eso militar, está como claro. programa, entonces. Sí, ya hay un piso jurídico en la organización americana, en donde ya tiene un piso jurídico para plantear la unificación a nivel militar de las fuerzas latinoamericanas. La otra sería justificar una intervención humanitaria de la OTAN, como nos tiene acostumbrados, a propósito de la grave crisis que puede generar el Plan Colombia. Ahora, con respecto
a los mismos colombianos, esto va a significar una cantidad de refugiados en otros países y ya me imagino que habrá mucha gente desplazándose. ¿Mm? Claro, es decir, no solo una cantidad de refugiados, una cantidad de asesinados, de desaparecidos, de muertos, de masacrados, porque lo que viene con el Plan Colombia es precisamente eso, un escalonamiento de la guerra. Y los que quedan en medio de la guerra son los civiles, es decir, hay cifras tan graves en nuestro país que 35.000 muertos al año, ¿sí? Y de esos 35.000 muertos, solo el 20% son muertos de la guerra. El resto hace parte de esa violencia de delincuencia común, de esa cotidiana, que es fruto de la grave crisis económica, de oportunidades, y de ese 20% que queda, que supuestamente es de la guerra, solo el 2 o 3% mueren los guerreros, es decir, solo ese 3% son muertos de la guerrilla o muertos de los paramilitares o muertos del ejército, pero el resto son civiles que mueren allí. Inocentes. Entonces, desde todo punto de vista. Claro, quedan en medio del fuego y entonces lo que viene con el Plan Colombia es precisamente un escalonamiento aún mayor de este conflicto y la población civil está en medio totalmente desprotegida. O sea que ustedes en el fondo lo que hacen, al igual que las FARC, es buscar solidaridad de parte de la gente, no solamente en Colombia, sino que en Europa también, digamos, para detener este Plan Colombia. Sí, no solo para detener el Plan Colombia, sino para detener la guerra. Es decir, nosotros estamos definitivamente claros que no es las salidas militares las que nos van a solucionar los problemas estructurales y orgánicos que tiene nuestro país. Y la prueba es que tenemos más de 50, 60 años de guerra y que nos han dicho la salida no son las armas. ¿Sí? ¿Cómo ves la salida tú? La salida tiene que ser, primero, la salida no viene de la victoria de un ejército sobre otro, ¿cierto? La salida no va a ser esa. La salida no va a ser masacrar a la población civil. La salida tiene que ser una transformación a largo plazo de la sociedad, una transformación a largo plazo y de la lógica militar, cambiar la lógica militar. Y la lógica militar no solo la producimos y la generamos nosotros como colombianos o latinoamericanos, sino que la lógica militar la produce también Europa y Estados Unidos con su gran negocio. De armas y con su producción de cine, motivando todo lo que es la violencia a nivel de guerra y todo ese tipo de cosas. Sí, desde luego, la gran bola y lógica de la guerra es mundial, ¿sí? Colombia es solo uno de los tantos espacios donde se logra desarrollar, pero el problema no es solamente de Colombia ni solamente nuestro, es un problema de todo el mundo en el cual se comprometan a acabar con la lógica de la guerra y a no permitir que sus países, Europa, Estados Unidos, siga exportando armas para que nos matemos en Colombia. Tendría que superarse esta lógica. Otra pregunta. Bueno, Gabriel Caldas, gracias por tu participación. Dios quiera de que reciban toda la solidaridad del mundo, cosa de que se pueda parar este Plan Colombia. Bueno.